Tomás Insúa es cofundador y director ejecutivo del Movimiento Católico Mundial por el Clima, trabajando para ayudar a la Iglesia Católica a convertir el llamado de la Laudato Si en acción audaz para la justicia climática. Anteriormente fue becario de Fulbright en Harvard Kennedy School. Trabajó en la ONU en los preparativos para la cumbre climática COP21. Trabajó para Google en América Latina y el sudeste asiático y tuvo un rol de liderazgo en una organización católica trabajando en barrios marginados de Buenos Aires. Completó una maestría en Administración Pública con concentración en Política Climática en la Harvard Kennedy School y una maestría en Políticas Públicas en la Universidad Torcuato Di Tella. Creció en Buenos Aires, donde tuvo su hogar espiritual con los frailes franciscanos y vive en Roma. Adelante, Tomás, bienvenido. Gracias, Sofía. Un gran gusto saludarlos desde Roma. Una gran alegría estar, bueno, en este primer encuentro hispano, y además en ocasión de este sexto aniversario, ¿no? Ayer tuvimos imagino que algunos hayan podido participar del encuentro de ayer, organizado por nuestros hermanos y hermanas del movimiento en Brasil, que fue una linda forma de tener el encuentro mensual con los miembros del movimiento en todo el mundo. Y bueno, hoy qué alegría celebrarlo acá con los hispanohablantes. Y bueno, y también marcar que el aniversario de ayer, significativo, 6 años atrás, el Papa Francisco llega a las Filipinas, acá lo vemos en la foto, en una de las regiones afectadas por el super tifón Haiyan, ese terrible huracán que masacró a las Filipinas, 10.000 personas que murieron en ese desastre climático, y el Papa que lo visita poco tiempo después, y ese día lanzamos el movimiento. Eso fue exactamente 6 años atrás, marcando que este movimiento está asignado por este clamor de la tierra y este clamor de los pobres, que es un solo clamor. Así que una gran alegría celebrar estos 6 años, si pasamos de diapositiva, que además es esa fundación, esa declaración fundacional que hicimos en enero del 2015, un par de meses antes de la Laudato Si, que todavía no sabíamos cómo se llamaba la encíclica, era la encíclica sobre la encíclica que se venía. Estaba toda la expectativa que se estaba armando en torno a esta gran encíclica, tan ansiada encíclica, y plantamos esa semillita, ¿no? Esta semillita como la semilla de mostaza, del árbol de mostaza, que aparentemente insignificante, fue en enero del 2015 un par de organizaciones católicas de distintos países del mundo, y líderes católicos del mundo, que nos reunimos por Skype a tener nuestros primeros encuentros, y se plantó esa primera semillita con todas nuestras fragilidades y todas el poquito que se tenía para ofrecer en ese momento, y que con el suelo fértil de la Laudato Si, si pasamos de diapositiva, que esta semillita cae en este suelo súper fértil de esta maravillosa encíclica, la Laudato Si, que marca, digamos, la historia y el nacimiento de este movimiento, de este lindo movimiento que todos compartimos. Y en ese suelo fértil, con esa maravillosa encíclica que sale en junio, salió 4 o 5 meses después de fundar el movimiento, y en la declaración fundacional lo decimos, ¿no? Lanzamos este movimiento en expectativa de esta encíclica que llega y preparándonos para movilizar a la Iglesia a poner en práctica los mensajes de esta encíclica que nos va a regalar el Papa. Y en este suelo fértil es que efectivamente empieza a crecer este árbol. Si pasamos a la siguiente, que este árbol de mostaza, que todavía es un arbolito joven, digamos, pero es un arbolito que ya ha empezado a dar mucho fruto. Así que es una gran alegría como parte de esto. Una parte importante del árbol es las ramas, digamos, latinoamericanas, perdón, no latinoamericanas, hispanas, ya dado que aquí tenemos también a hermanos y hermanas de España y de Estados Unidos.
quisimos con este encuentro, que es la primera vez que tenemos un encuentro de este tipo en la historia del movimiento, nunca hemos tenido en ninguna región un encuentro de este tipo en el que reunimos a todos los miembros a tener un encuentro, un espacio de encuentro como este. Así que si pasamos de diapositiva, acá es, con este primer encuentro hispano, también resaltar la importancia que tiene la región, el mundo hispanohablante en el movimiento. Por un lado, simplemente empezando por las cifras que hablan por sí solas, es la región donde el movimiento crece más rápido. En estos poquitos años de vida del movimiento, diría casi un tercio de los animadores Laudato Si de todo el mundo, un tercio son hispanohablantes. Son alrededor de 2.000 animadores Laudato Si certificados, sobre un total de 6.500, 2.000 son hispanohablantes. Y obviamente está el dato de que Latinoamérica obviamente es la región del mundo con más católicos, pero bueno, el compromiso por el cuidado de la casa común nos sorprende. Esta tierra, la tierra del Papa Francisco, el primer Papa latinoamericano, no extraña entonces que haya una presencia tan fuerte del mundo hispanohablante en el movimiento. Y por eso es una gran alegría reunirnos hoy en este encuentro virtual desde las distintas latitudes en las que nos encontramos, a celebrar juntos estos 6 años de camino juntos y a pensar los siguientes 6 años. La idea es pensar, mirar adelante, cómo construimos, cómo seguimos tejiendo las redes de este movimiento. Y celebrar también muchas de las innovaciones que han venido del mundo hispanohablante, desde la proliferación de capítulos, los capítulos nacionales, ahora después va a estar compartiendo un poco más Rocío, pero en cierta forma, si bien el primer capítulo ha sido el filipino, en Latinoamérica, Hispanoamérica en particular, han nacido un montón de capítulos que medio que están marcando cómo crece el movimiento en el resto del mundo. De alguna forma se empieza desde esta región se empieza a sentar precedentes, ¿no? También los animadores de animadores, un montón de iniciativas que han nacido en Hispanoamérica, de alguna forma inspiran a las otras regiones de alguna forma a replicarlo. Así que bueno, eso es un motivo de gran alegría de reunirnos hoy aquí. Así que si pasamos a la siguiente, también marcar obviamente que la necesidad de este mensaje de la Laudato Si en el mundo hispanohablante no puede ser mayor. El clamor de la tierra y el clamor de los pobres que se acentúa, se exacerba. Digo, pensar de los últimos meses, simplemente algunas de las noticias, desde el drama, realmente la catástrofe que está ocurriendo en la Amazonía, en los territorios amazónicos que siguen siendo arrasados impunemente, con sus pueblos, los pueblos indígenas que viven allí en sus tierras ancestrales, y obviamente todos esos bosques maravillosos y toda la biodiversidad de estos bosques que están siendo arrasadas por esta maquinaria económica que se lleva todo puesto, y también, obviamente, también algunos otros sucesos recientes, como los desastres de los huracanes en Centroamérica. Una gran alegría que hay también muchos hermanos y hermanas en este encuentro centroamericanos. Recordamos con mucho dolor y vemos que sigue siendo un gran desafío los desastres de los últimos huracanes, cómo han azotado a Centroamérica, en particular a Nicaragua y a Honduras. Este clamor de la tierra, este clamor de los pobres nos invitan a dar un paso más. Todavía hay mucho trabajo por delante, hay mucho por hacer, a seguir tejiendo redes con la Iglesia latinoamericana en general, con redes, por ejemplo, en estos 2 casos que acabo de mencionar, con redes como REPAM y REMAM en particular, que es una gran alegría. Sé que hay algunos representantes aquí presentes. El objetivo también es acentuar este sentido de comunión y sinodalidad y de caminar juntos con el resto de la Iglesia y ponernos a disposición de la Iglesia. Así que bueno, en el contexto si pasamos diapositiva, en este contexto de terrible crisis de nuestra casa común, si bien la urgencia de la crisis se acentúa, se exacerba, sabemos que los últimos años
lamentablemente no han sido buenos para nuestra casa común. Colectivamente la humanidad ha, digamos, ha profundizado el camino de destrucción de nuestra casa común, lamentablemente, esa es la simple realidad, lo que ha pasado en los últimos años. Aún así, vemos que hay muchos frutos que empiezan, que se hacen cada vez más potentes y que empiezan a crecer cada vez más, que son motivo de esperanza, motivo de gran esperanza. Frutos que van desde frutos de conversión ecológica, mencionar aquí por ejemplo, el tiempo de la creación, el último tiempo de la creación en septiembre pasado, hubo montones de eventos en todo el mundo y en el mundo hispano en particular hubo más de 500 eventos organizados por animadores Laudato Si del movimiento y por organizaciones miembros del movimiento y por organizaciones, instituciones eclesiales que colaboran con nosotros y demás. Ha sido una gran alegría ver tanto fruto, ¿no? Que es 500 eventos, es una maravilla, pero sabemos que nos invita más, tenemos que lograr mucho más, pero digamos, hay cimientos muy fuertes. Y no es solamente desde el lado de la conversión ecológica, sino también si pasamos, también frutos, también diría, de incidencia política. Vemos cómo la Iglesia empieza a movilizarse, cómo desde el movimiento también acompañamos esos procesos y apoyamos en lo que podemos. Como un ejemplo, mencionar el Tratado de Escazú. Fue una gran alegría ver cómo en distintos países los capítulos del movimiento se han activado y se han movilizado para apoyar la ratificación del Tratado de Escazú. Esto, mencionarlo como ejemplos, ¿no? Así que si pasamos, una gran alegría ver cómo estamos desde el movimiento acompañando a nuestro querido Papa Francisco. Este es un graffiti aquí cerca de Roma, un graffiti maravilloso del Papa Francisco que está aquí en su labor, en su misión de ayudar a limpiar este desastre de nuestra casa, que está ocurriendo en nuestra casa común. Qué lindo ver cómo desde el movimiento estamos acompañándolo, estamos siguiendo y apoyando su liderazgo, digamos, y en nuestros territorios, en nuestras comunidades particulares, poner en práctica este mensaje de la Laudato Si. Así que bueno, si pasamos, para concluir nomás, mencionar brevemente y de esta forma ya pasarle la palabra a Michelle y a Rocío después, de compartirles un poco. Pensamos que este encuentro era una buena oportunidad para compartir algunas novedades, de algunos procesos de discernimiento que han ocurrido este año pasado, en el 2020, que ha sido un año importante para el movimiento, siendo el año del 5º aniversario del movimiento y el 5º aniversario de la encíclica. Ha generado algunos procesos importantes que nos parecía importante compartirles, contarles qué está pasando, digamos, a nivel global. Así que si pasamos diapositiva, mencionar, ahora seguirán después de mí Michelle y Rocío, que estarán compartiendo un poco de algunos encuentros que tuvimos recientemente, que estuvimos discerniendo, ¿no? En ocasión de ese 5º aniversario, el año pasado motivó una serie de procesos de discernimiento, que algunos quizás habrán escuchado de alguna forma. Por un lado, una serie de encuentros en los que estuvimos discerniendo nuestra identidad y nuestras estructuras, cómo el movimiento creció muy rápido, en poquitos años creció mucho, y bueno, había que, digamos, mucho de ese crecimiento muy orgánico, inspirado por el espíritu. La idea era discernir un poco, a ver, quiénes somos del movimiento, cuál es nuestra identidad, cómo nos estructuramos, cómo nos organizamos. Eso estarán compartiendo Michelle y Rocío. Y mencionar también que lo hacen desde dos perspectivas distintas, ¿no? Michelle lo estará haciendo de una perspectiva global, como que nos acompaña desde Francia. Algunos de ustedes lo conocerán a Michelle de Caritas Internacionalis, cuando lideraba Caritas a nivel internacional, que es parte de nuestro directorio, estará compartiendo esa perspectiva global, y después Rocío en particular, hablando de la perspectiva latinoamericana, Rocío como una representante latinoamericana en el comité ejecutivo del movimiento, junto a otros, también están Alirio y Roxana, como otros representantes latinoamericanos, compartir un poco de esos que estuvimos discerniendo. Y bueno, y también mencionar, estos procesos de discernimiento siguen, habrá otro encuentro en un par de semanas, estaremos discerniendo
de afinar nuestro entendimiento de nuestra misión, el discernimiento de nuestro nuevo nombre. Algunos de ustedes recordarán, hace un par de meses hubo unos encuentros en que estuvimos haciendo unas consultas de los miembros del movimiento en los distintos continentes, pidiendo su parecer sobre el nombre del movimiento, si es hora de revisarlo y actualizarlo. Así que bueno, esto es un poquito, freno aquí. Si pasamos a la siguiente, simplemente agradecerles la presencia en este encuentro.